mandamiento que da nuestro Señor Jesucristo antes de ser ascendido, ¿saben cuál es? Ahí nace el mandamiento de ser misioneros. Misioneros viene de la palabra misio, que quiere decir enviado. El primer misionero bíblico, ¿quién fue? Bíblico, ¿quién fue? Un punto al que le tiene en el examen final. Casi, estás al límite. Noé. Cosa que le encargó la misión de que construyera el arca, que invitara a toda la humanidad a salvarse a través de la cobertura del primer arca. El segundo misionero fue Abraham. Qué crueldad. Es un ser vivo. El tercer misionero que aparece fue Moisés, luego Josué, su sucesor, luego las y los jueces, y luego las y los profetas, y ya viene hasta la era de la transición, donde llega el misionero de misioneros, que es el Señor Jesucristo. Luego la gran misionera, que es la Virgen María, porque ella recibió una misión aparentemente muy light, pero no. Ella le dijeron: si quieres, te va a embarazar otra persona que no es tu prometido, y hay una ley que tienen que matarte a pedradas por adúltera, y la primera pedrada te la tiene que poner tu prometido. ¿Cómo te cae esa misión? Eso fue lo que le dijeron. Y ella, llena de gracia del Espíritu Santo, pues acepta la encomienda. Después está San Juan el Bautista, que dice la Biblia que nacido de mujer no hay uno mayor que San Juan el Bautista, porque él desde 6 meses de embarazo de su mamá Isabel, o Elizabeth dicen unos, él se encomendó, se consagró a Dios. Él nació para servir a Dios desde siempre, para preparar el camino del Señor, a que predicar que se arrepintieran, que creyeran en el reino de los cielos, y por eso murió. Después vienen miles de discípulos. No eran nada más 12 apóstoles, eran miles de discípulos de Jesús. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, vamos a leer esa, del 1 al 12, si quieren leerla. Aquí no viene. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la cosecha a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, y por tanto rueguen al Señor para la cosecha que envíe su mies. Vayan pues, que yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan: paz a esta casa. Si hay ahí algún hijo de paz, esa paz reposará sobre él; si no, regresará a ustedes. Y permanezcan en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero es digno de su salario. No anden cambiando de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante, y salen a los enfermos que en ella haya, y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mas a cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por sus calles digan: aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios es acercado. Les digo que aquel día será más tolerante el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ese mandamiento del misionero nos lo da a todos los cristianos, no nada más a los discípulos, a los apóstoles. De hecho, el mandamiento lo cumplimenta Jesús en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque no puede ser misionero, no puede ni siquiera estar aquí si no es por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te provoca los buenos deseos y te da los medios para llevarlo a cabo. Nadie estaría aquí si no fuera por el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice en el libro de los Hechos, capítulo 1,
del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cuál era el mandamiento? Que fueran misioneros hasta el último de la tierra. Por lo poco que habla la Biblia de la vida de los apóstoles que quedaron, pero vemos en las películas, y que habla más o menos de lo mismo, que se la pasaban en Jerusalén y en Roma, escondidos en grupos. Y los romanos pues los estaban exterminando, porque no cumplieron el mandamiento. La voluntad de Dios era que fueran hasta lo último del mundo, aquí lo dice muy claro, pero como que no entendieron. Dice ahí en el libro de los Hechos que estaban en la azotea escondidos por miedo, y bajaban a predicar, avisaban: Pedro va a ir a tal lugar. Iban los miles de seguidores y los romanos pues les caían encima. Como no obedecieron, entonces Dios permite la martirización y empieza la persecución. A Jacobo lo mata Herodes, le corta la cabeza. A San Pedro dicen, aquí no dice la tradición, que lo crucificaron de cabeza. A Esteban lo apedrearon y empiezan a matarlos, y huyen algunos apóstoles, y por el miedo se van hasta los confines de la tierra, porque los confines de la tierra no están dominados por los romanos, y había pena de muerte de los romanos al que predicara de Jesús, cuello. Entonces por miedo a la muerte obedecieron esto. A lo que vamos ahora, que ese mandamiento es para todos nosotros. ¿Se acuerdan? En segunda carta de Corintios capítulo 5 dice que los cristianos somos nueva criatura. Todo lo viejo pasó, y aquí yo hago todas las cosas nuevas. Pero también nos dice: los nombro colaboradores míos, los nombro embajadores, los nombro reconciliadores. Y en Romanos 10, ya no lo sabemos, del 13 en adelante, dice Jesús: todo el que invoque mi nombre se salvará. Pero ¿cómo invocarán mi nombre si nadie se los ha enseñado? ¿Y cómo lo van a enseñar si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si nadie los ha enviado? Pero el hecho es que ya estamos enviados. ¿Se acuerdan que en Hechos 16, versículo 30 y 31, le preguntan: ¿qué debo de hacer para salvarme? Y la gente como que no entiende bien esa parte. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Entonces, ¿ya qué hacemos aquí? Me pregunto yo, humanamente, a un lado del Espíritu Santo. ¿Qué hago aquí si nos quedamos haciéndonos comodinos? ¿Cree el Señor Jesús? ¿Ya estás salvado tú y tu casa? Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya hasta ahí llegamos? El creer es el inicio. Es como tu inscripción a la escuela. ¿Qué dice en Romanos 8:31? El creer es el inicio. Crees en Jesús y luego te debes mantener toda la vida y la que sigue creyéndole a Jesús. Y el creerle a Jesús conlleva que tú tienes la obligación de adquirir conocimiento y de ponerlo en práctica. Por ejemplo, alguien nos enseñó, fue el Espíritu Santo a través de alguien, que teníamos que oír la palabra de Dios, no nada más acudir a cierto ritual, porque teníamos que ir, porque todos fuimos. Pero alguien te enseñó, debes oír atentamente la palabra. Alguien te enseñó a orar. Antes no se nos enseñó a orar, se nos enseñó a rezar, ser rezos mochos y al aventón, entre más rápido mejor. Y de hecho no los sabemos ni completos, por cierto. Nos sabemos 3, 4, que no son para nosotros, pero alguien te enseñó a orar. Y eso, diocidentemente, ya lo hemos visto, son las dos necesidades que Jesús te dice. ¿Se acuerdan que le dice a María? Dice: una necesidad, una cosa es necesaria y María la escogió y no se le será quitada: oír la palabra de Dios. Entonces, ya crees en Jesús, ahora tienes que oír la palabra de Dios. Después en Lucas 18:1 le refirió Jesús la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Ya tienes otra necesidad. En San Juan 3:30, ¿qué dice Jesús? Otra necesidad. O sea, no es tan fácil para que sean comodinos de nomás, pues yo creo en Jesús, y haga lo que haga, tengo mi salvación. No, la salvación te la regaló Dios,
y Dios no se raja. Pero si tú no tienes ciertas actitudes ante la presencia de Dios, tú estás rechazando la gracia de Dios todos los días. Y dentro de la gracia puedes rechazar la salvación. Y entonces no se van a salvar ni tú ni tu familia. Dios ya te la entregó, pero es tu obligación, si quieres, conservarla. ¿Qué dice en San Juan 3:30? Es necesario que yo crezca, pero que tú mengues, que tú disminuyas. Es el famoso propósito de enmienda. Si tú no quieres que el Espíritu Santo te provoque cambios en tu vida, no vas a cambiar. Y eso no es otra cosa que desechar la gracia de Dios. Dice en Hebreos 12, 28 y 29, que debes de tú de conservar con reverencia y temor la salvación tan grande que recibiste, para que permanezcas en la gracia. Se los voy a leer ese. Hebreos 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Tenemos que hacer ciertas cosas que la verdad es que el Espíritu Santo es el que las provoca. Él empieza, termina, Él te da los medios, Él te enseña a manejar las cosas y Él te bendice por obediencia. Pero Él no va a hacer las cosas si tú no lo dejas que las haga. Si tú crees que con creer en Jesús ya lo hiciste, no, no es así. En San Juan 8, 31 y 32 no dice nada más creer. Lo que pasa es que el creer en Jesús conlleva que también le creas. Porque en Santiago, ¿qué dice? ¿Crees en Dios? Bien haces. ¿También quién? Los demonios creen Y tiemblan. Entonces el creer en Jesús es creer en la palabra de Dios. ¿Y qué vas a creer si no conoces nada? Es que hay que creerle a Jesús, no nada más creer en Jesús. ¿Que creo que existe Jesús? Pues sí. Qué bueno. Felicidades. Pero debes de creerle a Jesús. Jesús es la palabra. Es lo que contiene el testamento que te dejó Dios. ¿Qué vas a acusar de tu testamento si no conoces nada del testamento? Nada. Y puede que ni la salvación conserves, porque lleva ciertas cosas que tú debes decir que Dios no las va a hacer por ti jamás. El oír la palabra, Dios no lo va a hacer por ti, y no vale que nadie más lo hiciera. Aunque oremos por ti, que debemos llorar, y por cierto no se les olvide orar por mí, métale más fe. Pero eso no es un trabajo que me valga a mí, es un trabajo para el que ora por mí. Yo debo de oír la palabra, porque la fe viene por oír la palabra. Yo debo de cuidar mi fe. Nadie puede cuidar mi fe por mí. Yo debo de oír la palabra, yo debo de orar para cuidar mi paz. Y eso lo debe hacer uno. Y el propósito de enmienda te lo despierta el Espíritu Santo, pero Él trabaja en ti, Él te va santificando conforme tú te dejes. Porque dice Jesús, si no reconocen, en sus pecados morirán. Al que reconoce y se aparta encuentra la misericordia. La misericordia de Dios es uno de los regalos que Dios ya te entregó. Nueva cada mañana, por cierto. Ahorita está preparando la de mañana, la que nos va a dar mañana. Pero algunas personas, o yo digo la mayoría, no la reciben por la actitud. No quieren que el Espíritu Santo te provoque cambios. Entonces, ¿para qué quieres la misericordia? Lo que quieres es que no haya consecuencias de tus malas decisiones. Pero eso no es un arrepentimiento. En San Juan dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Creyeron en Él, ¿verdad? Aquí dice a los que creyeron en Él, ¿no? Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. O sea, no dice, les hablo a los que creyeron, ya no hagan nada, ya creyeron en mí. No. El creer en Jesús conlleva que permanezcas en la palabra, seas un verdadero discípulo para que lo conozcas y puedas gozar de la libertad a la que fuimos llamados. Es fácil, pero no es tan comodino el asunto. Tenemos que trabajar todos los días. Y otra cosa, que vayas transmitiendo lo que sepas. Ese es el mandamiento que dejó Jesús. Vayan y hagan discípulos, no esperen a ver quién les cae.
Vayan y hagan discípulos. ¿Sí es cierto, José? Por eso hacemos y vamos a hacer campañas. Pero muchos líderes, nosotros no somos otro rollo. Están esperando a ver quiénes caen. Pero eso no dice Jesús. Dice, yo voy a mandarte gente, todo lo hago yo. No, tú tienes que hacer cosas que Jesús no va a hacer. Jesús no le gustan los flojos, ni los necios, ni los ignorantes. Y otros más, pero en este caso nomás esto les voy a decir. Sí, no les gustan tampoco los mentirosos, no les gustan. Pero dice, flojos, el que no trabaja, que no coma. Y habla de su reino también. Porque los que trabajamos poquito, porque no somos muy trabajadores que digamos, pero somos súper bendecidos. Y el que no trabaja, pues ¿cuándo va a recibir las bendiciones que Dios le quiere dar? Porque Dios dice, ¿cuántas bendiciones ya nos entregó? Efesios 1:3. Todas. Héctor, ¿qué son todas? Pero ¿cómo las vas a recibir si no las conoces? Tienes que conocerlo, conocer las bendiciones y reclamarlas, no a Dios. Ese será un errorzazo. Reclamarlas al reino espiritual, porque dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, no me limites, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, si eres cristiano. Están en el lugar celestial, tú debes de reclamarlas el conocimiento y a través de la oración. Si no las reclamas tú, no las vas a gozar, no las vas a percibir. Y puede que como no te gusta cuidar tus bendiciones, puedes perder tu salvación. No es cuestión de Dios, Dios no se raja, Dios es fiel. Pero acuérdate que dice, si me niegas, si no te interesa conocerme, muchos llegarán, Señor, Señor, no te conozco. Nunca fui tu Señor. Me están presionando, no por gusto, por ganas. Que Dios los y las bendiga.